En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Bien, le doy la bienvenida a todos. Viene el presidente oficial de la comisión, viene en camino, así que nos va a acompañar a las 12:45, según lo que me dijo. Así que, secretario, les propongo que hoy día nos estamos convocados a culminar un proyecto que es bien emblemático y bien necesario, que es el proyecto de convivencia escolar. Llevamos trabajándolo ya varias jornadas, así que nos quedan una serie de indicaciones que son en general bastante consensuadas, lo que tengo entendido, excepto una de ellas. Así que no sé si, secretario, tenemos algún procedimiento que pudiéramos hacerlo para ir avanzando. Lugar, presidente, sí, adelante. La cuenta, en primer lugar la cuenta, que el presidente del CUECH, Osvaldo Corrales, pidió audiencia para poder emitir su opinión respecto al proyecto de ley que modifica la ley 20.129 con el objeto de regular nuevas exigencias para ingresar a las carreras y programas de pedagogía que se empezó a discutir el día de ayer. Presidente, me parece que como Secretaría lo más simple sería ir en el orden del proyecto y en ese sentido habría que despachar, votar y despachar las disposiciones transitorias que este contiene, que son varias. ¿Ya? Y para eso entonces, presidente, hay que ir a la página 205 del texto comparado más grande. 205. El texto comparado más grande. Perdón, el senador Sangüesa me pide la palabra. Saavedra, perdón. Sangüesa, el presidente. Sí, no, Sangüesa. No. Estamos en la antigua. Oye, son los dos muy buenas personas, hay que decirle. Eso sí. Mire, solicitar lo siguiente. Me lo pide la senadora de la región del Maule, Paulina Bodanovich, es ver la posibilidad de, en la Comisión de Educación del Senado, hacer una exposición respecto a la crisis de la educación en las comunas de Talca, Curicó, de la región de Maule, en donde por aplicación del plan del PADEM hay una cantidad de personas que están quedando sin empleo y eso está provocando una situación de crisis, además en el sistema educativo y desde el punto de vista social. Así es que solicito eso. Entiendo que se envió una nota a la Secretaría. No sé si habrá llegado, pero es lo que me hago responsable de solicitar. Muchas gracias, senador. Y claramente le comunicaremos también al presidente de la comisión para que pueda tomar medidas en el asunto. Sí, respecto a lo que está consultando el senador Saavedra, la semana pasada se dio cuenta ya de la petición de la senadora Bodanovich y quedó de agendarse el tema para verlo en una próxima sesión. Entonces, como está diciendo el presidente, en la página 205, texto comparado, está el artículo primero transitorio. El artículo primero transitorio dispone la vigencia de este proyecto de ley, que será a contar de los 3 meses de su publicación en el Diario Oficial, de conformidad con las reglas de excepciones señaladas en los siguientes artículos transitorios. Si la publicación de la ley ocurre en los meses de diciembre, enero o febrero, agrega la norma, entrará en vigencia a contar del 1 de junio más próximo. Respecto a esto está la indicación 63 del senador Sangüesa, que propone eliminar esta disposición transitoria. 205. La indicación. No, la indicación siempre se vota la indicación. Pero acá se supone que el senador iba a retirarla. ¿Sí, a retirarla? Pero los capos, entonces no pueden retirarla. Claro. En el fondo, la indicación tiene por objeto no establecer una norma de vigencia distinta que sea la publicación de la En votación. ley. ¿Unánimemente en contra, les parece? Unánimemente. Muy bien. 3-0, entonces se rechaza la indicación 63. A continuación, en la página 207, está la indicación 64, también del senador Sangüesa, que está referida al artículo segundo transitorio. El artículo segundo transitorio dispone que para la adecuada implementación de las modificaciones legales contenidas en esta ley, el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación realizarán desde su publicación y hasta su entrada en vigencia un proceso de difusión de información, capacitación y consulta dirigido a establecimientos educacionales y sus integrantes. Luego dispone que el periodo de implementación, contemplado en el artículo 5º transitorio de la presente ley, la Superintendencia dispondrá de canales para consulta y capacitaciones que los establecimientos lo requieran. Entonces, la propuesta del senador Sangüesa es agregar un inciso tercero a esta norma que dice lo siguiente.
los establecimientos que a la fecha de entrada en vigor de la ley no cuenten con personal contratado de conformidad con lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 15 del decreto con fuerza de ley número 2 de 2002 del Ministerio de Educación, estarán eximidos de cumplir con esta obligación mientras no se les asigne una nueva subvención destinada a apoyar a los establecimientos educacionales en el cumplimiento de las obligaciones en materia de convivencia escolar. Yo creo que la indicación tiene... Ok, entonces la iba a retirar también, admisibilidad. inadmisible, además inadmisible, entonces la declaramos inadmisible, yo creo que es más fácil, ¿Sí? así no tenemos que votar y no rechazamos la indicación. Entonces, el presidente de la comisión declara inadmisible la indicación 64. A continuación, la indicación 65, página 208. Antes de que la lea, secretario, ¿cuál es la posición del mismo señor Sangüesa? ¿Había alguna... ¿También le iba a retirar? ¿Y esta es admisible? Sí, admisible, ¿no es cierto? Sí, las Entonces, indicaciones supresivas son admisibles. Claro, por supuesto. Entonces, votemos unánimemente en contra, ¿les parece? Muy bien. Indicación 65 también se rechaza ¿Alguna que haya que 3-0. aprobar? Y luego el Ejecutivo presentó una indicación que está en la columna siguiente, la 65A, que tiene por objeto una cuestión de adecuación, que es reemplazar el guarismo 6 por 8, de tal manera que se refiere al numeral 8 del artículo primero de la presente ley. Adecuación. Con el tema de adecuación. ¿La aprobamos por unanimidad, les parece, colega? Aprobado 3-0. A continuación está el artículo cuarto transitorio y ahí están dos indicaciones, las indicaciones 66 y 67, una de la señora Proboste y otro del Ejecutivo. El artículo cuarto dispone... Perdón, secretario, antes de que usted lo lea, lo van a retirar. ¿Nos puede explicar el Ejecutivo cuál es lo que se ha conversado con la senadora al respecto de esto? Y el contenido también, para que den un contexto, antes de votar. Presidente, por su intermedio, de acuerdo a lo conversado con el equipo de la senadora Proboste, la indicación 36 y la indicación 66 iban a ser retiradas. Por lo demás, también el Ejecutivo indicó en el último paquete de indicaciones que ingresó al Congreso respecto a la integración de los equipos de convivencia, que tiene que estar integrado por una dupla psicosocial y psicopedagógica, como lo vamos a ver en un ratito. Entonces podríamos aplicar el mismo mecanismo de rechazar la indicación, que como no está la senadora, nos encantaría que ella lo hiciera, pero lo rechazamos unánimemente. ¿Les parece? Muy bien. Después viene la 67, que es del Ejecutivo, ¿no? ¿Me pueden explicar? Presidente, por su intermedio, la indicación 66 es una sugerencia que iteramos con el Ministerio del Trabajo a propósito de las condiciones en las que se van a homologar los encargados de convivencia a ser los coordinadores de convivencia, con el objeto de que no se alteren sus condiciones ni funciones contractuales. Solamente es para asegurar los derechos que ya tienen estos trabajadores que van a ser homologados. Muy bien, me parece que lo aprobamos por unanimidad, entonces. Parece de todo coherente. ¿Cuál es la siguiente, secretario? Página 210, la indicación 67. 67A, que también es de adecuación del Ejecutivo, reemplazar 16D por 16E y reemplazar la referencia a los 6 meses, a eso no es de adecuación, sino que es un nuevo plazo de 9 meses, distinto a los 6 meses que se habían considerado originalmente. Muy bien, ¿la aprobamos por unanimidad, les parece, colegas? Se aprobaría 3-0 la indicación 67A. Y la 68, el senador Sangüesa propone suprimir el inciso segundo del artículo quinto, que dispone que los establecimientos educacionales particulares pagados contarán con el plazo previo de 3 meses contado desde la entrada en vigencia de la ley para la creación de los consejos escolares. ¿Ah? No, sí. En esta ya discutimos, aquí no hay acuerdo y por tanto hay que votarlo. Y yo estoy con el señor Sangüesa en esta Me imagino. pasada. Solo, presidente, Ok. solo señalar que por la armonía del texto ya aprobado, habida cuenta que se aprobó el Consejo Escolar en particulares pagados, es prudente tener plazos para la implementación de aquello. O sea, porque aquí no se está discutiendo si hay o no Consejo Escolar en particulares pagados, porque ya se aprobó. Igual pongámoslo en votación, secretario.
Señor presidente, pone en votación la indicación 68. Colegas, para que entiendan, estamos votando la indicación del señor Sangüesa. Si ustedes están con el Ejecutivo, sería rechazar esa indicación. Yo que estoy con el señor Sangüesa, es aprobarla. Por eso digo, Es para suprimir la norma especial para los yo establecimientos tendría que aprobar la nacionales indicación del señor Sangüesa. pagados porque Y ellos tendrían... no, Se vota el texto y si se rechaza se entiende por suprimido. da lo mismo. no, se vota la indicación y de acuerdo al resultado de la indicación se podría votar el texto. En votación. Senador Quintana. Senador Saavedra. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 2 votos por el rechazo de la indicación, 1 voto por su aprobación. Queda rechazada la indicación. La Exactamente. 68, efectivamente. No el artículo. No. Acá se votan Por solamente, eso el punto del ministro. se votan solamente las indicaciones. Sí. En el caso, como le digo, dependiendo del resultado de la votación, habría que haber votado el inciso. Pero eso no ocurrió. En la página 213 está la indicación del Ejecutivo que tiene por objeto, en esta norma que se refiere, en el artículo 8, que se refiere al mayor gasto fiscal, que rogue la aplicación de este proyecto de ley. Durante el primer año presupuestario en su entrada en vigencia se financiaría con cargo a la partida del Ministerio de Educación y agrega que también se financiaría con cargo a la partida del Ministerio del Trabajo y Previsión Social en lo que corresponda. Se financiaría con cargo a ambas partidas presupuestarias esta ley. Ok, esto entiendo que es para que capaciten y... Hay mandato que haya el IPS, a sucesos, los estudios. Ok. ¿Lo aprobamos por unanimidad, les parece? Se aprueba 3-0 la indicación 69. En la página 215 está la indicación 70 de Su Excelencia el Presidente de la República, que tiene por objeto agregar un nuevo artículo 10º transitorio que dispone lo siguiente: la Superintendencia de Seguridad Social deberá realizar, dentro del plazo de 6 meses contado de la publicación de la presente ley, un estudio orientado a definir criterios, objetivos y procedimientos estandarizados para la evaluación del reconocimiento de enfermedades profesionales de carácter mental en trabajadores que se desempeñen como profesionales o asistentes de educación conforme a la normativa vigente en materia de seguridad social. Ah, porque en el fondo con esto, si no, no podríamos haber financiado esto con el anterior. Lo que pasa es que la norma de explotación presupuestaria habitual le faltaba lo del Ministerio del Trabajo porque esto lo va a financiar la subsecretaría, o sea, el Ministerio del Trabajo. Entiendo. Muy bien. Entonces lo aprobamos. Efectivamente. En votación. ¿Lo hacemos unánimemente, estimados? Queda aprobada entonces la indicación 70, 3 votos a favor, ninguno en contra. A continuación está en la página 216 la indicación 71, también del Presidente de la República, que tiene por objeto agregar un artículo 11º transitorio a este proyecto de ley que dispone que el reglamento indicado en el inciso final del artículo... El reglamento indicado en el inciso final del artículo 12 de la presente ley deberá ser dictado dentro del plazo de 12 meses a partir de la publicación de esta ley en el diario oficial. El ministro pidió la palabra al presidente. Ministro, lo escuchamos. Sí, solo hacer una observación a propósito de las votaciones que hicimos en la sesión anterior. La referencia del artículo 12 tendría que ser corregida por una referencia al artículo 10. Es formal, entonces quizá consultar a la Secretaría si es posible hacer esa adecuación formal. Absolutamente. Muy buen punto. ¿Sí, claro? Significaría simplemente que la indicación se aprueba con modificación. Eso es una cuestión meramente formal, pero no tiene ninguna importancia desde el punto de vista... Si pueden hacer una pequeña descripción del reglamento, del contenido. Yo sé que hay 12 meses, pero sería bueno que dado sobre todo los colegas que están votando. Presidente, por su intermedio, la corrección refiere al artículo 10 donde se regulan los dispositivos electrónicos que pueden estar presentes, perdón, los dispositivos tecnológicos que pueden estar presentes en los establecimientos educacionales para la seguridad. Recordemos que cuando se aprobó esta norma se habla de criterios del principio de proporcionalidad
idoneidad y necesariedad de los dispositivos, también de los informes que tiene que evacuar tanto el Ministerio de Seguridad como así también la Subsecretaría de Educación. Y lo que hace este reglamento entonces es precisar los criterios y también definir el procedimiento en virtud del cual los establecimientos educacionales van a poder implementar estos dispositivos tecnológicos en los establecimientos. Colega, no sé si esto tiene que ver con los pórticos, que fue un debate que tuvimos hace 2 sesiones, creo, y creo que era importante, en el fondo, que esto no era arbitrario. O sea, que en el caso de que todos decimos, nadie quiere que en un colegio exista la necesidad de aquello, pero en caso de que alguien quiera hacerlo, que tampoco sea discrecional, que tenga que cumplir con un protocolo. Así que en esta dirección va esta indicación. Pongamos en votación, secretario. Señor presidente, pone en votación la indicación 71, con la enmienda que se ha efectuado para que fuera la referencia al inciso final del artículo 10 y no del artículo 2. Senador Quintana. Senador Saavedra. Presidente. A favor. Queda aprobada la indicación entonces también por unanimidad de la comisión. A continuación, presidente, ahora tengo entendido, Ejecutivo, que hay que cambiarse de texto, porque si bien es cierto se había presentado una indicación con un artículo 12º nuevo, esa indicación fue retirada, como aparece en el comparado más amplio, y luego hay un texto aparte, que está en un comparado más pequeño, que no sé si debería estar ahí, que está al final de ese comparado pequeño, hay este texto, que aparece en páginas horizontales. Verticales, perdón. Sí. Leámoslo nomás. Sí, el artículo es la indicación 74 nueva que ha presentado el presidente de la República. Previamente entender que tanto la 72, que está en el comparado para el 12º, como otra indicación 73, que era también por el artículo 12º, ambos fueron retirados. Y en consecuencia la indicación que sigue vigente es la que está en este texto, que se refiere al plan o la elaboración del primer plan de gestión de convivencia educativa, en relación con las normas que se aprobaron en la sesión pasada. Dispone que ese primer plan, así como la actualización de los reglamentos internos a que se refiere la presente ley, se hará conforme al proceso previsto en el artículo 16H del decreto con fuerza de ley número 2 del 2009 del Ministerio de Educación y conformidad con los plazos señalados en el artículo 5º transitorio. El artículo 16H, que es, esa referencia es nuevo artículo 16H de la LEGE, para que ustedes tengan claro, porque es incorporado en virtud de este proyecto de ley, es lo que está haciendo la referencia esta norma. Además, agrega que la primera aplicación de cuestionarios censales, que también es un mecanismo que contempla las modificaciones que se han introducido en virtud de este proyecto de ley, a la LEGE, e instrumentos complementarios a que se refiere el artículo 16D de la LEGE, se realizará una vez transcurrido el plazo de 1 año contando desde la total implementación de la presente ley. Es decir, esta norma contempla plazos especiales para la elaboración y actualización del plan de gestión de convivencia educativa y también para los cuestionarios esenciales e instrumentos complementarios que se han dispuesto en este proyecto de ley en relación con esta materia. Eso, presidente. Ejecutivo, ¿sería bueno que pudiera explicar brevemente? Gracias, presidente, por su intermedio. Esta es una norma para adecuar la implementación de los planes de gestión, instrumento que fue aprobado cuando se discutió, para la actualización tanto de los reglamentos como del primer plan de gestión de convivencia educativa. Se utiliza el procedimiento del artículo 16H. Y por otra parte, los cuestionarios censales que aplica la Agencia de la Calidad para medir precisamente cómo el resultado de los planes de gestión también se realizará contado transcurrido 1 año desde la total implementación de la presente ley, toda vez que se necesita tiempo para realizar los cuestionarios y que estos se vayan probando. Muy bien, vamos a hacer una última votación, después vamos a suspender 10 minutos, que viene el senador Sangüesa entrando al Congreso, así que, pero vamos a suspender por 10 minutos. ¿Votemos esta, secretario? Sí, señor presidente, pone en votación la indicación 74 del Ejecutivo. Señor Quintana, señor Saavedra, presidente. A favor, y quiero agradecerle al senador Saavedra también quiero agradecerle encarecidamente porque nos ayudó a que pudiéramos también sesionar. Así que suspendemos solamente por 10 minutos y seguimos con el presidente de la comisión también, Gustavo Sangüesa.
Damos la sesión. Avanzamos bastante en su ausencia, presidente. Voy a decir. No me cabe ninguna duda que fue Muy de una muestra de cómo meteórico. había que ejercer la presidencia. Una gestión muy veloz. ¿Sí? Casi. Ahora, ¿en qué proyecto está? Queda un artículo. La pregunta es, ¿en qué proyecto estamos ahora? Ya. Estamos en el FES. Ya se aprobó pedagogía, Estamos- titularidad y sala cuna. Y estamos ahora en el FES. Presidente, sí, hay que ir al comparado, yo lo denomino al comparado más pequeño. ¿Más pequeña? Sí, en la que hay al final unas páginas agregadas, o quizás usted las tiene separadas ya, donde están las propuestas nuevas del Ejecutivo para artículos transitorios. Esta. Ah, sí. Es una, Las que exacto. estaban- Sí, en la página 51 hay que... ¿Ministro? Lo que ocurre es que todas estas normas transitorias son todas del programa de bienestar socioemocional que ya aprobamos en la sesión anterior. ¿Ya? Todas estas normas, además, en su mayor parte, que es la implementación de la división, la escala remuneracional del jefe de la división, son además iniciativa exclusiva del Ejecutivo prácticamente en todos los casos, por la naturaleza misma de la indicación. Entonces, quizás podríamos hacer una votación única abordando todo esto, dado que ya aprobamos el plan y ya está explicado el plan. Esto es solamente en la norma transitoria. Es una sugerencia, a lo mejor, si usted no lo tiene bien, no. Le vamos a pedir a la Secretaría que haga un resumen breve de cada una y la sometemos a votación en conjunto. Presidente, se refiere a las indicaciones 75 a 79. Estas indicaciones incorporan los artículos 13, 14, 15, 16 y 17, transitorios al proyecto de ley. Tal como lo ha señalado el señor ministro, estas son normas complementarias al programa de convivencia educativa. Perdón, de bienestar socioemocional. Las tiene todas, 51 y 52 son las páginas. Son las dos finales del Ya. En el 13, en coordinación con esto, se crea el cargo de jefe de división grado 7 de la escala única de sueldos en la Junta Nacional de Escolar y Becas, en la planta de directivos de dicha repartición, con el objeto de que es el funcionario encargado de la implementación desde la Junta Nacional de Escolar y Becas del plan del programa de bienestar socioemocional. ¿Un complemento pequeño, presidente? ¿Ministro? Sí, solo señalar que el grado 7 no es discrecional, el grado 7 equivale al tope de la escala única de sueldos de JUNAEP. Entonces es el máximo posible para un directivo del servicio, que en general es un grado bajo, para que se tenga presente, pero es el tope del servicio. ¿Qué remuneración tiene Rox ahí? Como decía, el grado máximo es el grado 7, y en el caso del jefe superior del servicio es un grado 4, si no me equivoco, con asignación de alta dirección pública, porque es un cargo de alta dirección pública, con lo cual compensan. En la JUNAEB, si no me equivoco, puede ser que me equivoque, pero si no es uno de los servicios más antiguos con de escala de remuneraciones muy baja. Muy bajo. Igual, no, debe ser cerca de 2 millones de pesos. No creo que sea más de 2 millones de pesos. Ah, ya. Es bien bajo. Es cerca de 2 millones de pesos, más o menos. En la JUNAEP. Como 2 millones. Ya. Bueno, Como zona de B, tienen una asignación complementaria, entonces por eso son un poco. luego el artículo 14. Luego el artículo 14 regula el mecanismo de designación de los consejeros titulares del primer Consejo para el Bienestar Socioemocional Escolar. Y ahí señala que el mecanismo será, al igual que son todos los a futuro, que es el presidente de la República propone al Senado 3 candidatos por un periodo de 6 años y 2 por un periodo de 3 años. Ese es el mecanismo que está en las normas permanentes, que son todos estos integrantes de este Consejo designados por el presidente de la República con el acuerdo del Senado, de acuerdo a los requisitos que establecieron. El senador Quintana, le comento que en la sesión anterior se hizo todo un análisis respecto de los consejeros, los grados remuneracionales, que está asociado a la cantidad de sesiones que tengan en el semestre y eventualmente en el año. Esa es la remuneración de estos consejeros. Luego, en la indicación 77 está el 15º transitorio,
que dispone que, a contar de la publicación de la presente ley, el presidente de la República podrá nombrar provisionalmente al primer jefe de división de bienestar socioemocional y a los 5 consejeros del Consejo de Bienestar Socioemocional, quienes asumirán de inmediato por el plazo máximo de 1 año, y en tanto se efectúan los procesos de selección a que se refieren los artículos 12 y 14 de la presente ley, que son los mecanismos de selección permanente de los demás funcionarios y personas que van a trabajar y van a laborar en este Consejo. Todos deberán cumplir con los requisitos exigidos para desempeñar el cargo respectivo. Y en el acto de nombramiento, el presidente de la República, previa autorización del Ministerio de Hacienda, fijará la asignación de alta dirección pública, a lo que se refería hace un momento el ministro respecto del funcionario de la JUNAEP, pero también se aplica esto a los integrantes del Consejo. Y luego el 16º, que se agrega en virtud de la indicación 78, dispone que la División de Bienestar Socioemocional y el Consejo de Bienestar iniciarán sus funciones una vez transcurrido el plazo de 1 año contado de la publicación de la presente ley. Es decir, esta norma tiene un plazo de vigencia diferida, que es 1 año desde la publicación de la norma aprobada. Y finalmente, la norma de financiamiento, que está en el 17º, propuesto en virtud de la indicación 79, que dispone que el mayor gasto fiscal durante el primer año presupuestario del Programa de Bienestar Socioemocional será financiado con cargo a los recursos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y en lo que faltare a la partida del Tesoro Público. Y luego se deberán incorporar dentro del programa, entiendo yo, de la JUNAEP, el presupuesto para el programa del bienestar socioemocional, es decir, dentro de la partida 09 del Ministerio de Educación. Esas son las indicaciones que, de acuerdo a lo que ha sugerido el señor ministro, son las indicaciones 75 a 79 que el señor ministro sugirió a la comisión si las pudieran votar todas en su conjunto. Senador Kass. Yo quiero aprovechar esta instancia para decir que probablemente este para mí, lo he dicho en varias ocasiones, es de los temas de reforma de la educación más relevantes que yo creo que se hayan hecho en mucho tiempo. Y más allá que estamos votando los artículos transitorios, quiero hacer referencia al proyecto en su totalidad. Hoy día, cuando todos nos llenamos la boca de que la seguridad es lo más importante y que tenemos que hacernos a cargo en serio de la seguridad en Chile, todos los que han estudiado el tema de la seguridad en serio saben, los académicos, los investigadores, que si no actuamos en serio en prevención y de darle a los niños y niñas oportunidades sustantivas en el proceso educativo para que no deserten, para que se sientan que efectivamente tienen un propósito de vida, para que sientan que efectivamente están protegidos por el Estado, que cuando sus familias viven en un entorno complejo, marginal, difícil, que no llegue la carrera criminal o el narco a ofrecerles esa pertenencia, esa protección, sino que sea el Estado, sea la sociedad. Este proyecto que está dentro del marco de convivencia escolar y que entrega a los colegios estas comunidades deportivas, culturales, musicales. Todos conocemos de historias cercanas, incluso personales, donde estas comunidades deportivas, el básquetbol, el ajedrez, la música, la orquesta juvenil, en distintos lugares, el club de Cueca, juega un rol tremendamente relevante. Entonces, yo quisiera, presidente, decir que para mí, que encima me quedan pocos meses en esta honorable institución, este es un momento muy especial. Es un momento muy especial porque estamos a punto de dar un paso que yo creo que yo cuando sea más viejito voy a poder decir fue en los momentos donde estar en política valió la pena, donde construir acuerdos valió la pena porque hicimos cambios estructurales pensando en los niños y las niñas de verdad. Cuando se creó la jornada escolar completa, en su minuto que todo el mundo estuvimos de acuerdo, yo era niño en esa época, fue el año 90, yo había tenido 12 años cuando eso ocurrió, todos nos imaginábamos que esto es lo que iba a ocurrir con la jornada escolar completa. Que íbamos a tener efectivamente en los colegios un espacio donde cada niño y niña iba a poder elegir si es que quería jugar fútbol, básquetbol, música, club de robótica, club de cueca. Y de eso se trata la educación también. O sea, hace rato que no nos preguntamos de verdad cómo hacemos que los niños también sean felices en la escuela y en el colegio. Y de esto se trata este proyecto. Y yo quiero agradecer porque también en esto, cuando partió esta idea que fue con la ley de cumplimientos tributarios, cuando me tocó a mí presidir Hacienda, cuando hicimos la ley de cumplimientos tributarios, llegamos a un gran acuerdo que los fondos de esa ley
tenían 3 destinos: pensiones, seguridad e infancia. Infancia era para esto. Y hoy día se está cumpliendo ese compromiso. Entonces, también es importante explicarle a quienes nos escuchan que cuando hicimos la ley de cumplimiento tributario con el ministro Marcel, tenía un fin. No era simplemente por aumentar el tamaño del Estado. Era para lograr cambios como este. Y además quiero decir que estamos haciendo una innovación súper importante, que para proteger este nuevo recurso, que son, acuérdense que este es un programa gradual a 10 años que va a tener del orden de 300 millones de dólares. No es barato, o sea, es mucha inversión. Porque tener en todos los colegios particulares subvencionados y municipales y estatales de los SLEP esta cobertura en 10 años es caro. Es un esfuerzo. Estamos hablando del orden de 25.000 pesos por estudiante al mes, que es lo que cuesta proveer este nuevo sistema en el largo plazo. Entonces, pero lo novedoso es que esta nueva institución quedó dentro de la JUNAEV como una nueva división que además va a tener un consejo transversal. Entonces, vamos a aplicar una innovación en el diseño institucional para que efectivamente este nuevo elemento, nadie pueda decir el día de mañana que está capturado por operadores políticos. Independiente de quien gane la elección en pocos días más, independiente de que sea gobierno, que aquí hagamos una política de Estado. Así que yo simplemente quería decir que es un momento muy especial para mí, que ojalá todos nos preocupemos de que en la sala lo podamos aprobar pronto, pero además que nos preocupemos de cuidar esta nueva institucionalidad. Hay institucionalidades en Chile que todos queremos y valoramos, y que han tenido más prestigio que otras, porque han sido menos manipuladas políticamente. Y yo espero que con este esfuerzo de diseño institucional, que tiene 5 consejeros propuestos por el presidente de la República, pero ratificados por el Senado, muy parecido a lo que hace el Banco Central, nos va a permitir, en conversación con la JUNAEV, porque lo bueno que tiene también es que permite que el director de la JUNAEV o directora proponga efectivamente al director ejecutivo. Creo que va a ser un diseño que nos va a dar garantía de que todos los recursos que se ocupen aquí lleguen de buena manera a los niños. Y así como el doctor Fernando Montt, que en su minuto hizo una gran cruzada para luchar contra la desnutrición alimenticia de los niños, que esto sea el comienzo de poder luchar contra la desnutrición emocional de los niños. Porque los niños tienen que tener ese espacio en el colegio. El CIMSE, lenguaje, matemática es importante, pero sin cariño, sin protección social, sin cohesión, es muy difícil que el colegio y la escuela puedan cumplir con su mandato. Así que yo, por lo menos, estas indicaciones que acabamos de leer, obviamente las voto a favor, y quería dar un poco de contexto de que esta es la transición hacia ese régimen nuevo de funcionamiento del sistema escolar chileno. Muchas gracias, senador Kass. Senador Quintana. Sí, muchas gracias, señor presidente. Una línea muy similar a mi colega, el senador Kass. Yo creo que efectivamente esta propuesta, que es de autoría del senador Kass, hay que decirlo también, reconocerlo, significó una mejora importante a esta discusión. A mí me tocó estar en la discusión en general de este proyecto de la comisión y creo que costaba hacernos cargo de lo que muchos invitados nos planteaban, que se necesitaban más herramientas, más tiempo para otras actividades, además de lo lectivo, de lo formativo. También es formativo estas disciplinas que mi colega ha enumerado, y todo lo que es el arte, la música, el deporte es fundamental. También escuchamos a autoridades vinculadas a los temas más duros de la seguridad en su momento. Y cómo no, o sea, la escuela no puede quedar fuera de la prevención del delito, y eso hay que atrevernos a decirlo como es. Yo creo que esto es una disputa real de soldados narcos, ¿ah? La escuela tiene que hacer eso, y eso hoy día las comunidades educativas lo entienden, los propios alumnos, que a través de Senado en tu Sala, que es una experiencia inédita que hacemos varios colegas a lo largo del país, los propios estudiantes nos han planteado así, con esas palabras: nosotros tenemos que disputarle a soldados narcos. Todos los estudiantes saben lo que está pasando con algunos compañeros que empiezan a ausentarse en el establecimiento y luego empiezan con algunas prácticas y terminan en lo que terminan. Entonces se necesitan herramientas que hagan además más motivador el aprendizaje. Yo creo que esto se cumple, así que parece que quiero destacar este esfuerzo bien transversal, ¿no es cierto?, que el ministro Cataldo haya tenido, como siempre, esta buena disposición al diálogo, a escucharlo. Y yo espero que en adelante también, al igual que el senador Kass no voy a estar en marzo adelante, pero yo espero que el diálogo también en esta comisión, que siempre ha existido y que ha permitido sacar adelante los proyectos de ley, pero sigue Sangüesa, sigue el presidente, así que eso es importante, esa es la garantía. Pero sin diálogo esto no avanza, sin diálogo las leyes no salen, las grandes reformas, las que impactan de verdad en la gente no salen, son luchas testimoniales. Y yo creo que de eso ya estamos cansados, así que simplemente valorar el esfuerzo y también acojo que se vote como paquete toda esta propuesta. Gracias, senador Quintana. Aprovechando, estamos haciendo el resumen de esta parte que es súper importante dentro del proyecto de convivencia.
Bien, yo agradezco que esta iniciativa sea parte de un acuerdo que se tomó entre el Ejecutivo y que lo impulsó principalmente el senador Kass cuando presidía la Comisión de Hacienda, y que además es absolutamente transversal. Yo creo que son estos los proyectos que finalmente vamos a poder mover el día de mañana la aguja, porque son iniciativas que son transformadoras. Las experiencias positivas son muchas y todos hemos conocido en nuestras regiones diferentes exposiciones o experiencias de algunos establecimientos que toman iniciativas que tienen que ver con el deporte, que tienen que ver con la música, que tienen que ver con la cultura, y se van generando espacios con los que efectivamente nuestros estudiantes pueden estar en el espacio seguro que debiese ser los establecimientos educacionales. Y que además enseñan cosas que son para la vida. Siempre miramos la educación como desde el tema de los aprendizajes, pero en la escuela uno aprende mucho más que eso, mucho más que los conocimientos. Finalmente formamos las personas del mañana. Y en la medida que tengamos personas que sean más empáticas, que aprendan a trabajar en equipo, que uno necesita al otro para salir adelante, obviamente que a través de todos estos talleres que se van a realizar en el futuro va a permitir esa parte. Así que contento de también ser partícipes de este momento. Sé que soy el único que va a seguir en el futuro, pero agradecerle el trabajo que ha hecho tanto el senador Kass, también el senador Quintana, que le tocó presidir también esta comisión donde vimos en general el proyecto. Así que contento de ser partícipe de este momento. Senador Kass, Sí, senador Quintana y cierra al ministro. Muy corto, quiero dar un poquito de contexto también a quienes nos escuchan de que esto significa que en el fondo la JUNAEP, además de darle alimento a los colegios y muchas otras prestaciones que hoy día la JUNAEP, con esta ley va a poder ofrecerle a los colegios que todas las niñas y niños puedan tener dentro de su establecimiento educacional en la jornada escolar completa un equipo de básquetbol, un equipo de música, un grupo de música, va a poder tener un grupo de baile, y todo esto va a ser financiado con esta nueva subvención que se genera, pero que es una subvención no en dinero, sino que una subvención que va directo a generar esa comunidad. Entonces, lo que muchas veces vemos en colegios particulares pagados, que tienen recursos, que lo hacen, aquí lo vamos a poder tener una cancha pareja para los niños en los colegios de los SLEP, en los colegios municipales y en los colegios subvencionados. Entonces, esto realmente, presidente, empareja la cancha y los niños van a poder elegir más encima, eso es lo más lindo. O sea, cada marzo de cada año, uno pues yo quiero jugar ajedrez, yo quiero bailar cueca, yo quiero estar en el equipo de robótica, yo quiero estar... Entonces, es muy concreto esto. Esto no es una ley que no se aplique en la práctica, va a cambiar de verdad la dinámica escolar y además va a beneficiar mucho a los colegios por la asistencia. Porque además quiero hacer una mención a la Fundación Kiri. El senador Quintana nos ha acompañado en estos encuentros que hace la Fundación Kiri. Usted también, presidente, anualmente de la infancia, que además es una fundación muy transversal, con la ex ministra Adriana del Piano en su directorio, con el gran músico Roberto Bravo, con Fernando González, el tenista, que está en su directorio. Hay un grupo muy transversal que viene luchando por esto y que en el fondo ha demostrado, cuando Fundación Kiri ha entrado en los colegios, que el ausentismo baja. Y como además a los colegios se les paga por asistencia, los colegios también se ven beneficiados en su estabilidad financiera, los establecimientos educacionales, porque tienen más recursos. Y no puedo terminar, presidente, sin también mencionar al presidente Boric, con quien conversé de este proyecto hace ya 2 años y medio. Yo, usted sabe la diferencia que tengo con el presidente Boric, no tengo que en muchos planos, pero en esto quiero decir que el presidente Boric no dudó ni un minuto. Tuvimos una reunión de 2 horas en su oficina y hubieron 3 cosas que yo sé que para el presidente Boric era muy importante de este proyecto, y estoy seguro que si lo estuviera escuchando hoy día estaría muy feliz. Primero, la salud mental. El presidente Boric siempre ha planteado que la salud mental es un tema que le preocupa. Segundo, el tema de infancia. El presidente Boric, cuando fue Sebastián Piñera que convocó al acuerdo de infancia, el presidente Boric estuvo ahí. Me tocó estar con él. En ese minuto yo planteaba con mucha fuerza el cierre del Sename y estuvimos en esas 98 medidas de acuerdo por la infancia. Y tercero, que es la seguridad, que le toca a cualquier presidente hacerse cargo. Y segundo, quiero agradecerle al ministro Marcel, que no está aquí presente el día. Y tercero, al ministro Cataldo, que está aquí presente. Le quiero agradecer a usted, a su equipo, a la subsecretaria, porque desde que empezamos a conversar ya hace más de un año, la verdad que el compromiso del ministro Cataldo ha sido muy firme en esto, presidente.
y uno también no les obliga cuando uno se encuentra al otro lado de la vereda con gente que no ocupa la política pequeña para hacer cosas grandes, creo que hay que mencionarlo. Así que a su equipo y a la subsecretaria que también nos acompañó, quiero decir también la directora de presupuesto, que dedicó muchas horas, y también a la subsecretaria de Hacienda, Heidi Werner, que dedicó mucho tiempo a este proyecto. Esto no ha sido fácil, ha sido un camino largo, con muchas conversaciones, muchas cosas que no se ven en la tele, en la televisión, que no se ven en la política, y que es la parte bonita de la política, cuando uno en el fondo realmente pone a los equipos técnicos a trabajar. Y bueno, mi agradecimiento especial también a los equipos técnicos que han dedicado muchas horas de trabajo para que esto finalmente quede con un buen diseño. Así que muy contento y muy emocionado que podamos ir avanzando en esta línea. Gracias, senador. Senador Quintana. Sí, muy breve, presidente. He escuchado a dos personas con el mismo apellido esta mañana y me quedo con lo que ha dicho mi colega, porque creo que le hace bien a Chile, efectivamente. Los acuerdos le hacen bien al país, sin duda. Mira, dos cositas muy breves quería rematar. Uno es justamente la transversalidad de este órgano, le hace el Consejo. Esto es comparable, yo diría que es comparable con lo que tenemos en el Consejo Nacional de Educación, presidente. O sea, si el currículum necesita ser una materia en la cual nadie se la lleve para la casa, nadie le imponga a otro, bueno, lo mismo es con la convivencia escolar, con el bienestar, con lo socioemocional, con todo lo que aquí se ha referido, en donde siempre va a ser necesario escuchar distintas miradas. Por eso es que la transversalidad parece sumamente relevante en eso, y quería destacar eso. O sea, creo que es comparable con el Consejo Nacional de Educación y hay que cuidar esos equilibrios. Y lo siguiente, simplemente al ministro, todavía queda más de 3 meses este gobierno, creo que es importante fortalecer lo administrativo. Por eso es bueno que esta ley se despache luego, fortalecer lo administrativo también a la JUNAEP, porque la JUNAEP se va a ver bien exigida con esta ley. O sea, y yo no sé si pasan cosas interesantes en ese organismo. Efectivamente, un organismo antiguo y pequeño. Entonces yo creo que hay que ponerla al día justamente para hacerse cargo de estos nuevos desafíos. Gracias, senador Quintana. No. Ministro. Sí. Gracias, presidente. Yo voy a ser mucho más preciso. Se ha dicho casi todo. Obviamente me sumo a la felicidad que provoca el dar estos pasos, ¿no? Es como, me acuerdo cuando legislamos carrera docente. Son esas cosas que uno dice, esto es historia pura. En algún minuto se va a estudiar, se va a revisar, en algún minuto se va a referir. Es como cuando se creó la jornada escolar completa, ¿no? Importante, y claro, falló quizás el cómo se ejecutaba, cómo se implementaba. Hoy día estamos dando un paso importante en corregir eso para uno como profesor y como estudiante de primaria o de básica en aquella época. Es muy significativo también. Sumarme a los agradecimientos a todos quienes han ido aportando directo e indirectamente este esfuerzo, pero sobre todo yo quiero relevar a la institución que va a acoger esto. La JUNAEB ha sido una institución muy maltratada en el tiempo, pero que hace una labor esencial, yo diría tan esencial que el sistema educativo chileno no existiría tal como lo conocemos si no fuese por la JUNAEB. La alimentación escolar, los útiles escolares, las ayudas técnicas. El viernes tuve la oportunidad de acompañar a la directora a la casa de una familia a donde se instaló el implante coclear a un estudiante. Estábamos todos llorando. Todos terminamos llorando porque esa niña escuchaba de una forma distinta, poder conectar su aparato además al celular, poder escuchar música desde el celular, poder poner Spotify y escuchar una canción sin tener que poner la radio a un volumen alto, afectando además la estabilidad emocional de su propia familia, de los vecinos. O sea, son esas cosas las que hace la JUNAEB, pero nos quedamos con las denuncias de sobrepago de raciones que después se develan falsas. Se desprestigia de una forma que yo creo que es inaceptable. Es una institución a la que hay que cuidar, porque su labor es tremendamente significativa. Yo hago propio también lo que dice el senador Quintana, y de alguna manera estuvo muy presente en la conversación que tuvimos con el senador Kast por su intermedio, presidente, de que esta es la oportunidad también para pensar en el reforzamiento institucional de la JUNAEB. Quisimos ir más allá. Pero tengo esa convicción. Cuando empezamos las conversaciones con el senador Kast, la idea original era crear un servicio. Tuve la tarea de disuadir al senador Kast de esa idea inicial, haciéndole ver que justamente la JUNAEB era el espacio donde me parecía tenía que estar articulado el bienestar estudiantil en general. Porque eso es, cuando hablamos de alimentación,
ya no estamos hablando de combatir la desnutrición como se pensó hace 60 años atrás. Hoy día estamos hablando de bienestar. Estamos hablando del bienestar en relación a la salud en general, la vida sana. Estamos hablando de nutrirse bien. Cuando hablamos de los útiles escolares, cuando hablamos de las ayudas técnicas, cuando hablamos de otros programas tan importantes como habilidades para la vida, ¿no? Estamos hablando de salud mental, estamos hablando de ese tipo de cosas. Entonces, creo que era el lugar más adecuado para que el programa de bienestar socioemocional comenzara a dar sus primeros pasos, digamos. Y luego vendrán otras discusiones y tendrán que ver con cómo fortalecemos el programa, cómo se fortalece la JUNAEV, de qué manera podemos seguir haciendo mejoras permanentes al sistema, y por eso es que la constitución de un consejo es tan relevante. Porque no es solamente la forma en que protegemos la política pública, es también, sobre todo, la forma en que desarrollamos hacia el futuro la política pública. Los desafíos de Chile en el año 2025, estoy seguro que van a ser muy distintos en 10 años más. Y nosotros, bueno, algunos ya dejan hoy día de ser senadores, no sabemos lo que van a hacer mañana. Sin duda yo el 11 de marzo voy a dejar de ser ministro, tampoco sé lo que va a pasar mañana, pero tenemos que pensar en nuestro país, en sus desafíos, en los niños y niñas, y creo que esto es de las cosas muy significativas que hemos hecho y que lo hemos logrado además en un diálogo transversal con la oposición. Yo creo que ninguna discusión realmente significativa en materia educativa se va a hacer desde la imposición de mera mayoría. Pensarlo así es un error. Lo digo por lo que ha pasado y lo digo por lo que viene también. Y eso es muy relevante porque ayer aprobamos otro proyecto importante que ya se despachó a ley, que es el de uso de celulares. También otro proyecto en el que fuimos capaces de ponernos de acuerdo en una buena norma. Muy importante, tenía un efecto tremendo solo en lo comunicacional, impresionante. Tuvimos además la aprobación del proyecto de ley Yo Cuido, Yo Estudio también, que se despachó, que es un proyecto súper importante que compatibiliza las tareas de cuidado con las tareas de estudiar, de formarse, que no haga incompatible ambas cosas. Vamos a sacar convivencia, estamos reformando la nueva educación pública. Uno podría pensar en reformas y contrarreformas, pero lo importante es cómo seguimos fortaleciendo el sistema de educación a lo largo de la trayectoria educativa, y me quedo con eso, y me quedo con la disposición que ha tenido esta comisión también de poder enfrentar de esa manera las discusiones, y eso no es habitual, presidente, y usted como representante de este colectivo que va a continuar en estas funciones, junto con la senadora Proboste probablemente, van a tener una gran tarea por proteger también. No me refiero a los contenidos, me refiero el tono, la forma y el cómo se va a seguir discutiendo los proyectos, la discusión educativa hacia adelante. Yo creo que esta es la demostración de que saliéndonos un poquito de las trincheras, cunde más. Nos demoramos más también, porque la discusión es más profunda y eso es muy bueno. Muchas gracias, ministro. Señor secretario, ¿en votación? En votación las indicaciones 70. Senador Kass, A favor. senador Quintana, presidente. A favor. Resultado de la votación de estas 5 indicaciones: 3 votos a favor, ninguna en contra, quedan aprobadas. A continuación, presidente, siguiendo con el procedimiento de discusión de este proyecto de ley el día de hoy, hay que ir a la página 7 del que yo denomino comparado más pequeño, en relación con la página 28 del comparado más grande, que era la indicación originalmente presentada por la senadora Proboste, que se refería a los equipos de convivencia educativa, en la cual ella planteaba que además del coordinador de convivencia educativa existiera la dupla psicosocial. No sé si usted recuerda esa discusión que se efectuó en su momento. Y respecto a esto, el Ejecutivo ha presentado la indicación 8 bis, que aborda esta materia en el siguiente sentido. Página 7 del texto comparado más pequeño. ¿8A? Sí, la indicación 8 bis. No, 8 bis. Perdón, ese que es un antiguo, pero sí. Este es un antiguo. Este No, es pero otro. está bien el texto. Sí, pero el texto es el mismo. Sí. Para que vea, somos completos. Oiga, la norma es la siguiente. El equipo de convivencia educativa, además del coordinador de convivencia educativa, podrá estar constituido por 2 profesionales, preferentemente del área psicosocial y o psicopedagógica. La contratación de estos profesionales podrá imputarse a la subvención escolar preferencial regulada en la ley 20.248. Esa es la indicación 8 bis del Ejecutivo, que es, entiendo yo, el mecanismo de solución
frente a la discusión que se presentó con ocasión de la indicación 8 presentada por la senadora Proboste. La indicación de la senadora Proboste en su fórmula conceptual podría entenderse que tenía algunos problemas de admisibilidad y por eso esa indicación no podría aprobarse, sino que desde el punto de vista técnico habría que, si la comisión está de acuerdo con la 8 bis, habría que rechazar la indicación 8 porque ya no está, en consecuencia no se puede retirar, y el senador Quintana no la puede retirar porque no es autor de la indicación, y no obstante reemplazar a la senadora Proboste en esa sesión y aprobarse la indicación 8 bis. Rechazar la 8 y aprobar la 8 ¿Y la 8 bis. dónde está? Esta. No había quedado pendiente. Está en el comparado grande la 8, ¿cierto? Ah, sí, la 8 está en el comparado grande, en la página 28. La senadora Proboste más o menos planteaba una cuestión muy similar, que era que hablaba de las duplas psicosociales. Y acá la indicación lo que habla es la posibilidad de que esté constituido por 2 profesionales, preferentemente podrá. Pero la 8 también es de la senadora, las dos son de ella. No, una es de ella y la otra es del Ejecutivo. Lo que pasa es que la del Ejecutivo es la forma de solucionar el problema de admisibilidad que tenía la 8. Perfecto. Entonces, vamos a votarla en conjunto. El rechazo de la 8 y la aprobación de la 8 bis. En ¿Eso el es? fondo, la votación de la 8 bis es inversa a la 8. Exacto. Entonces votamos la 8 bis. Y la 8, por economía procesal, si le parece. Pero Que- con la que votación son inversa. Inversa, exacto. Señor presidente, pone ¿En votación? Si les parece, Bueno, ya la Secretaría está clara. Se aprueba 3-0 la 8 bis, se rechaza la 8-3-0. ¿Correcto? el senador Quintana vino a rechazar las indicaciones del senador. Venía encomendado para eso. Anda a rechazar mis indicaciones. Luego, presidente, hay que referirse a la indicación 25A, texto comparado pequeño, que está referido al artículo 16E. Recordaba, presidente, que básicamente acá la discrepancia que se había producido era respecto de la letra I de este artículo 16E, que está considerado en la página 12, que es respecto de la aplicación de las medidas disciplinarias. ¿Recuerda, presidente, que había Sí. sido toda una discusión? La propuesta que se plantea en la indicación 25A, y la voy a leer, es la siguiente. Si le parece a la comisión. ¿Le parece a la comisión? ¿Le parece a la comisión? Sí. Que en todo caso es un tema que ya se discutió y respecto a la cual el equipo del senador Kass y el senador Kass había planteado respecto de un inciso una votación separada. Pero voy a leer toda la propuesta que considera esta indicación para la letra I solamente. Página Sí, pero ya. 12. Página 12. Sí. Dispone lo siguiente, que era lo que estaba pendiente. Porque el otro lo votamos. Sí, está todo votado lo demás. Quedó pendiente solamente la letra I. Solamente la letra I. Las medidas disciplinarias que podrán ser aplicadas, así como la manera en que se determinarán según la gravedad de la falta cometida y las circunstancias que atenúan o agravan la responsabilidad. Eso es dentro de las menciones que tiene que tener este artículo 16E, que se refiere al contenido de los reglamentos de convivencia escolar que pueden dictar los establecimientos. Entonces, dentro de las cuestiones que pueden contemplar son las medidas disciplinarias que pueden ser aplicadas y las que deben ser aplicadas de acuerdo a la gravedad y la responsabilidad existente. Agrega, respecto a estudiantes, la aplicación de medidas disciplinarias y procedimientos se deberán determinar considerando su edad y etapa de desarrollo. Las medidas disciplinarias deberán fundarse en un procedimiento previo, racional y justo, en el que se respete el derecho del estudiante y de su padre, madre o apoderado de ser oídos, presentar descargos y solicitar la reconsideración de la medida ante la autoridad de establecimiento sin perjuicio de las medidas cuya naturaleza impida total o parcialmente satisfacer el señalado estándar, tales como aquellas contempladas en el inciso segundo del artículo 8 bis del decreto con fuerza de ley número 1 de 1996, referente al que fija el texto sistematizado, coordinado y refundido de la ley 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de Educación. El equipo de convivencia definirá medidas pedagógicas, formativas y aquellas necesarias para abordar los factores de riesgo que incidan en conductas que contravienen el reglamento. Asimismo, en la adopción de dichas medidas, el equipo de convivencia podrá hacer partícipe a la madre, padre o apoderado del estudiante. Sin perjuicio de lo anterior, si se observan riesgos, amenazas o vulneraciones que pudiesen afectar
los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, el establecimiento deberá actuar en conformidad al sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia establecido en la Ley 21.430. En ningún caso se podrá adoptar medidas disciplinarias que se funden directa o indirectamente en el hecho de presentar discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes o transitorias. No se podrá aplicar medidas disciplinarias a los niños y niñas que cursen niveles de educación parvularia por infracciones a la convivencia, lo que no impedirá la adopción de medidas pedagógicas o formativas orientadas a desarrollar progresivamente en estos empatía y para la resolución de conflictos y comprensión de normas. Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula solo podrán aplicarse de forma excepcional, debiendo preferirse siempre la aplicación de medidas formativas y pedagógicas. No procederá a la aplicación de medidas de expulsión o cancelación de matrícula respecto de estudiantes que cursen hasta cuarto año de enseñanza básica, norma que, como dije hace un momento, el senador Kass ha solicitado votación separada de ese inciso. Una vez que se haya terminado la aplicación de la medida de expulsión o cancelación de la matrícula, le corresponderá al director del establecimiento notificar al padre, madre o apoderado del estudiante, en caso de que sea mayor de edad y no tenga apoderado, indicándole el plazo para solicitar una reconciliación. El director, dentro del plazo de 5 días hábiles, deberá además informar de la medida a la dirección regional respectiva de la Superintendencia de Educación, a fin de que ésta revise en la forma el cumplimiento de lo establecido en el presente literal. En el mismo plazo informará la medida a la Secretaría Regional Ministerial. El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará por la reubicación del estudiante sancionado en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión o cancelación de la matrícula a la Defensoría de los Derechos de la Niñez cuando se trate de menores de edad. Finalmente, dispone que el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este literal podrá ser sancionado con infracción grave. Esto es en lo que corresponde votar la indicación 25A, que desde el punto de vista de su formulación, como he señalado, se refiere a todo el artículo 16C, pero lo único que estaba pendiente era este procedimiento para la aplicación de las medidas de expulsión o cancelación de la matrícula. E insisto, presidente, que respecto del inciso el inciso que he leído en la página 15, el senador Kass pidió votación separada. Entonces, una vez que la comisión haga la discusión, habría que votar todo este literal y con excepción de ese artículo para después votar, con excepción de ese inciso, para después votar ese inciso separadamente. Es el inciso lo que se vota separado. Exacto. Por decirlo de alguna forma, sí, el tercer inciso de la página 15, exactamente. ¿Sí? Bien. Ofrezco la palabra. Si no... Sí, ya lo discutimos. Sí. Entonces votamos la letra I. Se vota la letra I planteada por la indicación menos lo que está solicitado con votación separada. En votación. En votación, senador Kass. Senador Quintana. Presidente. A favor. Entonces, resultado de la votación de todos los señalados, 3-0. Ahora, en consecuencia, corresponde en la página 15, como he señalado, votar el tercer inciso que aparece en esa página, que no es obviamente, que es un párrafo de la letra I, es un párrafo que no es un párrafo tercero, sino que es un párrafo más adelante, pero en esta página es el párrafo tercero que se menciona, que, lo repito, no procederá la aplicación de medidas de expulsión o cancelación de matrícula respecto de estudiantes que cursen hasta cuarto año de enseñanza básica, es decir, es una contraexcepción a la norma que están acá planteándose. ¿En votación? Presidente. Ministro. Sí. A ver, este artículo, o este inciso más bien, ha sido, el controvertido y por la razón por la cual estaba pendiente el artículo completo. Y claro, para nosotros como Ejecutivo, habiéndose incorporado en el proyecto original que viene aprobado desde la Cámara de Diputados, la regulación de que se establecía la no expulsión hasta octavo básico, o sea, toda la enseñanza básica, nos parecía relevante tener el debate sobre cuándo es prudente y hasta dónde es prudente
pensar en la medida de expulsión habida cuenta la edad del niño, su etapa de desarrollo, cuáles son las señales formativas que le estamos entregando a propósito de las conductas, incluso la aplicación que muchas veces ocurre de sanciones cuando estamos en presencia de neurodivergencia u otra. Y es por eso que en el análisis con los equipos técnicos fuimos aproximando posición hasta llegar, digamos, a la idea de que el primer ciclo básico quizá era un momento adecuado para que aún así la expulsión no fuese la medida máxima, ¿no? Digo el primer ciclo básico considerando que es toda la etapa que es inmediatamente complementaria a la educación parvularia. Primero, segundo básico tienen ese rol. Tercero y cuarto, recién ahí uno ya está mirando cómo el estudiante se está incorporando a las dinámicas propiamente escolares, ¿no? Entonces queríamos manifestarlo porque nos parece relevante la determinación que se va a hacer, teniendo presente, y esto también quiero decirlo para que la gente que nos escucha lo sepa y también para que quede en la historia de la ley, de que hoy día no hay limitación. Yo soy capaz de reconocer también de que efectivamente esto es una innovación más restrictiva. No existe límite. Incluso si se rechaza eso, no es que vamos a quedar peor que antes. O sea, es un debate razonable que yo considero se está dando desde el punto de vista de cuál es el mejor abordaje pedagógico para este problema que nos enfrentamos todos, además considerando los datos, o sea, la cantidad de niños y niñas que tienen la medida de cancelación de matrícula o expulsión en primero o segundo básico son muy poquitos, digamos, casi inexistentes. Entonces, efectivamente, presidente, queríamos manifestar eso antes de proceder con la votación para tenerlo presente. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Senador Kass. Sí, no, muy breve. Yo creo que este es un debate muy legítimo, y claramente tuvimos largas discusiones, debates. Yo por eso el inciso anterior que acabamos de aprobar, ya este proyecto de ley tiene una innovación importante que dice las medidas de expulsión o cancelación de matrícula solo podrán aplicarse en forma excepcional, debiendo preferirse siempre la aplicación de medidas formativas y pedagógicas. O sea, todo el proyecto de convivencia escolar que para muchos, por supuesto, lo que quiero decir es que todo el proyecto de convivencia escolar, incluso para algunos sostenedores no es tan cómodo porque les aplica más reglas, más normas. Ellos siempre, los sostenedores dicen, me siguen dando tareas y tengo los mismos recursos. Y es una queja legítima que tienen los sostenedores. Entonces, yo en su minuto buscamos alternativa de buscar una válvula de salida, no se llegó a un consenso en aquello. Entonces yo por lo menos creo que es bueno tener excepciones porque la realidad a veces es más compleja de la que uno cree. Así que por eso pedí votación separada, presidente. Gracias. Sí, yo comparto lo planteado por el senador Kass. Yo al principio tenía una visión diferente, pero en la medida que se desarrolló esta discusión y uno fue escuchando a diferentes organizaciones, a diferentes realidades de establecimientos educacionales, la verdad es que el fortalecimiento precisamente de esta ley de convivencia tiene como efecto que uno tiene que creer en lo que está haciendo. Y es a través de esta ley de convivencia que tenemos que darle los instrumentos finalmente a las comunidades escolares. Entonces, quitarle una herramienta que hoy día existe, creo que no es el camino. Siempre hay situaciones excepcionales. Así que vamos a poner en votación, secretario. El presidente pone en votación el párrafo que se ha dado lectura. Senador, a ver, la votación. Los que están por aprobar, porque se mantenga la norma, votan a favor. Los que están porque esta norma no exista, votan en contra de este párrafo. Gracias. Senador Cast. En contra. Senador Quintana. Sí, yo voy a votar a favor y quiero fundamentar brevemente. Creo que esta es una discusión necesaria por lo demás. Creo que es tardía, creo que Chile hace mucho rato que debiéramos haber avanzado un poquito más en esto. Incluso yo creo que octavo básico nos quedamos cortos. Creo que, a propósito de la discusión de overoles blancos que escuchábamos toda esta mañana en el debate, no hay overoles blancos en el primer ciclo básico ni en el segundo ciclo básico. No hay overoles blancos de enseñanza media. Si es que son estudiantes los overoles blancos, capaz que no sean estudiantes. El tema más bien de investigación policial. Como también lo ha dicho el ministro en varias ocasiones, son delitos que hay que investigar y perseguir. Entonces, me parece que aquí nosotros debiéramos dar una señal clara, especialmente al primer ciclo básico. Estamos hablando de niños de 9 años, a lo más,
que es un poco una discusión similar que hemos tenido a propósito de las notas. O sea, el primer ciclo básico, justamente por ser complemento inmediato, la continuidad más próxima a la educación preescolar, no debiera cambiar mucho los métodos, las sanciones. Creo que todo ese tipo de sanciones, todo ese sistema punitivo a un niño de 9 años, no solo no le dice nada, lo estresa, le afecta. Y por lo tanto, creo que debiéramos nosotros eliminar esta posibilidad de expulsar, porque prácticamente no ocurre. O sea, y al revés, uno podría preguntarse cuántos niños han sido expulsados, no solo en el primer ciclo básico, pero detengamos en esa, que la discusión hoy día, los primeros 4 años de enseñanza básica, y que son neurodivergentes, que probablemente no estaban diagnosticados en su momento, no conocíamos de esta situación, de estas condiciones, patologías permanentes. ¿Cuántos niños en Chile han sido expulsados justamente por ser... Entonces, yo creo que la política tiene que adecuarse a esta realidad, a la evidencia que hoy día estamos conociendo, y por lo tanto voto a favor, justamente muy convencido, también convencido de que nosotros debiéramos eliminar el tema notas, y el tema de evaluación numérica, y pasar a una evaluación cualitativa, formativa, hace mucho rato en Chile, como lo están haciendo todos los países en el mundo, todos los países. Presidente. En contra. En contra. Entonces, el resultado de la votación, 2 votos por la supresión del párrafo, 1 voto por mantener el párrafo de la indicación. De tal medida que solamente hago un comentario desde el punto de vista de la redacción de la norma. De acuerdo a cómo queda la norma, solamente no se puede aplicar la medida de expulsión y cancelación en la educación parvularia. Desde primero básico hasta cuarto medio, la medida es aplicable de acuerdo al procedimiento, obviamente, que se termina en esta disposición. Perfecto. ¿Seguimos? Sí. Presidente, a continuación hay que dirigirse a el texto comparado, grande por decirlo de alguna forma, página 84. Ahí hay 2 indicaciones, una formulada por usted, la 31C, que está en la página 85, y otra formulada por la senadora Proboste, que es la página 84. Ambas indicaciones están insertas en lo que se aprobó como artículo 16H, que es la obligación que tiene el sostenedor y el equipo directivo de los establecimientos educacionales de asegurar los procesos participativos para la actualización del plan de gestión y convivencia educativa y del reglamento interno. Ahí la senadora Proboste había planteado en la indicación 31B que en los procesos de actualización participativos regulados en este artículo no obstan ni restringen la realización de procedimientos breves para llevar a cabo modificaciones o actualizaciones en tiempos intermedios, tales como actualizaciones anuales, que cada establecimiento realice para adecuarse a la normativa vigente o aquellos que sean mandatados por la ley o por los órganos administrativos competentes. Y en estos casos, hay que considerar que es el tema como más importante, la participación del Consejo Escolar en estos desarrollos de los programas de actualización en materia de convivencia educativa. El señor Sangüesa, por su parte, señalaba básicamente la misma redacción que la senadora Proboste, pero con la sola excepción que la participación del Consejo Escolar, él lo había planteado que era cuando correspondiera que participara. Como en general en diferentes normas en diferentes normas del proyecto ya como que se ha hecho participar al Consejo Escolar. No sé si usted va a mantener su indicación 31C, la va a mantener, y habría que optar hay que votar las 2, pero obviamente se aprueba una o la otra en la redacción que está planteada. Porque una es cuando corresponda y otra es la participación directa del Consejo Escolar. Correcto. El secretario lo ha explicado muy bien. Nosotros somos de la idea de que no exista la obligatoriedad del Consejo Escolar para todos los establecimientos, sino que existan y se valide diferentes formas que tiene en los establecimientos. La indicación de la senadora Proboste hace referencia que en estos casos ha de considerar por lo menos la participación del Consejo Escolar. Eso quiere decir que todos los establecimientos lo tienen. Así que esa es la diferencia. El resto del texto es prácticamente igual. Ponemos en votación entonces
Perfecto, presidente. El señor presidente pone en votación. Si se rechaza la de la senadora No sé cuál Proboste, prefiere se poner. entiende aprobada por la misma votación la otra, ¿no? Perfecto. Entonces se pone en votación la indicación 31B de la senadora Proboste. Senador Kast. En contra. Senador Quintana. Presidente. En contra. En contra. Resultado de esta votación, 2 votos contra 1 por el rechazo. Entiéndese, en consecuencia, aprobada 2 votos a favor y 1 en contra. En sentido contrario, la indicación 31C. ¿Perfecto? ¿Estamos? Sí. A continuación, presidente, la indicación 36, página 96 del texto comparado. Esta indicación está referida al artículo 16I, ya aprobado por la comisión, con un nuevo artículo, de la Ley General de Educación, que señala que la Subsecretaría de Educación deberá coordinar sus competencias vinculadas a los ámbitos de la Política Nacional de Convivencia Educativa y del Plan de Acción Nacional que requieran en su elaboración con los demás órganos del Estado. Acá la senadora Proboste, en la indicación 36, propone agregar un inciso nuevo que dispone que la implementación de las coordinaciones establecidas en el presente artículo, que son con diferentes ministerios, yo no leí todos los ministerios porque se refería con cada ministerio lo que debería coordinar, no me voy a repetir eso porque eso ya había sido aprobado, como he señalado, deberá contemplar criterios de equidad territorial priorizando el apoyo a establecimientos rurales de difícil acceso o alta concentración de estudiantes prioritarios. Indicación 36. Sí, le comento efectivamente que la indicación está relacionada con la indicación 35A, que ya está aprobada. Lo que pasa es que hago mención a esto porque debe haber está pendiente en virtud de lo anterior y hay que hacer algún criterio, ya sea habría que rechazarla porque no se puede retirar. Pero hay que haber un procesamiento de experto de indicación desde el punto de vista formal del informe. Esto porque la 35A ya está. Y la 35A ya está La 35A ya está. aprobada. Ya. No, es lo mismo. Lo que pasa es que son diferentes plazos de indicaciones. Pero es lo mismo porque O sea, hay una diferencia desde el punto de vista de la presentación inicial, pero porque la otra la acota más. Debió haber sido retirada en el fondo una vez que. Tendría que haber sido retirada. La iba a retirar, pero tendría Ya. que rechazarse. Bien, en votación, la indicación 36, que es el inciso nuevo. ¿Sí? Claro, porque la indicación 35 no lo plantea como inciso nuevo, sino que lo agrega a un inciso, al inciso cuarto ya aprobado. Por eso solamente esa parte del como párrafo. oración final. Claro, en cambio el otro le había propuesto originalmente como un nuevo inciso, pero se recogió en la 35A. ¿Estamos? Bien, Entonces ¿qué queda le parece? rechazada 3-0 la 36. Rechazada. Luego, presidente, hay que ir a la página... en la página 22 del nuevo texto comparado. Ahí hay varias indicaciones que hay que pronunciarse, que son la 46A, la 46B y la 46C, todas nuevas, que son referidas al artículo 4 de este proyecto de ley. El artículo 4 de este proyecto de ley tiene por objeto efectuar modificaciones en la ley 20.529 sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Educación ¿Página? 21. Aseguramiento de la calidad de la educación para lugares básica, media y su fiscalización. La primera modificación está referida al artículo 48. El artículo 48 define cuál es el objetivo de la superintendencia. Y dentro de eso es atender las denuncias y reclamos que puedan presentarse. Y ahí se propone por el Ejecutivo, en vez de utilizar la palabra reclamos, utilizar la palabra requerimientos. De tal forma que ese párrafo final de ese inciso primero del 48, columna de la página izquierda, diga: además proporcionará información en el ámbito de su competencia a las comunidades educativas y otros usuarios interesados y atenderá las denuncias y requerimientos de estos. Si es que se aprobara la indicación, así que haría la redacción de ese párrafo final del artículo 48. En vez de reclamo, Requerimiento. requerimiento. Leo todas las modificaciones que se proponen en las 3 indicaciones, si le parece a la comisión. Ya. La 46C
también del Presidente de la República, agrega un artículo 52 bis, que es bastante amplio, que es la obligación que se incorpora a este proyecto de ley de la Superintendencia de Educación para, a través de sus direcciones regionales, ofrecer programas de cumplimiento. Esto es diferente. Sí, es diferente. Votamos primero esta, ¿Votamos lo entonces. otro ya? Perfecto. ¿Les parece? Aprobada 3-0 la indicación 46B. En la 46C, se propone un artículo 52 bis nuevo, página 24 del texto comparado más pequeño. Ahí se regula la descentralización de la labor de la superintendencia en las direcciones regionales para efecto de ofrecimiento de programas de cumplimiento normativo a los sostenedores educacionales y sujetos a su fiscalización. Y ahí establece todo un procedimiento. La notificación de resolución que acoja un programa de cumplimiento conforme a lo dispuesto en este artículo suspenderá los plazos establecidos en el artículo 86. El programa de cumplimiento consistirá en la suscripción por parte del sostenedor de un plan que contendrá acciones, metas y plazos definidos por la superintendencia. La superintendencia verificará el cumplimiento de las metas definidas en dichos programas en cada una de sus etapas y dentro de los plazos establecidos. Cumplidas las obligaciones comprometidas dentro de los plazos respectivos, la superintendencia dictará una resolución que declare el cumplimiento satisfecho de la medida suscrita o que ponga término al procedimiento administrativo según corresponda. La inobservancia total o parcial del programa de cumplimiento se considerará como agravante en los términos del artículo 80 de la presente ley en caso de existir un procedimiento sancionatorio previamente suspendido. No podrán acogerse al programa de cumplimiento aquellos sostenedores que se encuentren ejecutando otro programa de cumplimiento que aborde materias de similar naturaleza. En los procedimientos sancionatorios relativos a expulsiones, cancelaciones de matrícula o procesos de admisión realizados con infracción a la normativa educacional, el programa de cumplimiento solo procederá cuando éste incluya la decisión de un establecimiento de revertir la medida que afecta el derecho a la educación. Y finalmente, una norma reglamentaria considerada en este artículo, que es un reglamento dictado por el Ministerio de Educación, establecerá los criterios que irá a contener el programa de cumplimiento para su aprobación, así como las demás materias que fueran necesarias para la aplicación del presente artículo. Esta es la norma nueva que propone el Gobierno a través de las direcciones regionales de la Superintendencia de Educación para los programas de cumplimiento normativo. Bien. Ministro, ¿quiere explicar algo, no? ¿No tiene pregunta? No. Sí. Si les parece. Sí, eso, simplemente, esta es una innovación importante, presidente, Sí, así que sí. avancemos. Por eso, porque es una innovación bastante es profunda en el sistema, porque da una salida como alternativa. Sí, presidente, creo que es importante para la historia de la ley y para los que nos escuchan. Efectivamente, una innovación importante porque cambia de alguna manera el sentido punitivo de la superintendencia que ha tenido hasta ahora. Esto está muy de la mano con la lógica de instalar, por ejemplo, en el plano de la convivencia, los procesos de solución colaborativa de conflictos. Y acá, justamente, en el marco de un proceso de la superintendencia, en vez de caer directamente en la sanción, que puede llegar a la multa, incluso a la pérdida del reconocimiento oficial de un establecimiento educacional, eventualmente, lo que se le ofrece es un plan de cumplimiento normativo, porque lo que queremos más que sancionar es que los establecimientos educacionales cumplan con la normativa educacional. Y el objetivo de la superintendencia no es sancionar, el objetivo de la superintendencia es hacer cumplir la normativa educacional cuando ésta no se cumple. Entonces, creemos que es súper relevante y va a ayudar harto a las comunidades educativas y a los sostenedores. Bueno, es simplemente señalar eso. La presidenta, a continuación, página 152 del texto comparado más amplio, más grande, está una indicación del senador Sangüesa, que es la indicación 48, que estaba pendiente. Al igual que la indicación 49 del Ejecutivo, página 154, y al igual que la indicación 50 del Ejecutivo, que me parece que es la de más fácil resolución porque es simplemente adecuatoria, que la indicación 50, que está en la página 157, que reemplazar la referencia, aquí es al inciso, no sexto, sino que el inciso quinto del artículo al que se refiere. Es simplemente adecuatoria la 50, que sería, insisto, la más fácil de resolución. Las otras dos, tanto la 48 como la 49, senador Sangüesa, y Ejecutivo, son de contenido. La primera indicación del senador Sangüesa propone agregar un artículo 8 bis a el Estatuto de los Profesionales de la Educación, con el objeto de disponer que debe garantizarse
a todos los profesionales de la educación el derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Y el derecho a trabajar en espacios donde se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Y luego desarrolla en 2 incisos siguientes normas referidas con esto y precisando que revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida en contra de los profesionales de la educación por cualquier medio, incluidos los tecnológicos y cibernéticos, ocurridos al interior o fuera del establecimiento educativo, cuando surjan durante el ejercicio de sus funciones. Gracias, secretario. A ver, esta indicación, nosotros la pusimos a disposición a retirarla, dejarla, porque hay una doble interpretación, porque por un lado tenemos la ley Karim, ¿ya?, que da una serie de obligaciones. Entonces se estaba interpretando por parte de los sostenedores es que esto era como un doble procedimiento, ¿ah? Y por lo que entendimos por las conversaciones que hay con el Ejecutivo, y queremos que quede en la historia fidedigna de la ley, para que quede claridad también a los sostenedores que no es un doble procedimiento, porque en el fondo es como tengo que hacer la pega 2 veces, mandarla para un lado y mandarla para otro lado, y creo que no es el objetivo que perseguimos. Pero sí quiero marcar el punto aquí, ministro, que tiene que ver con la seguridad de los profesionales que trabajan al interior de los establecimientos educacionales. Y esto tiene que ver con algo que se mencionó recientemente, que tiene que ver con los jóvenes blancos o las situaciones de violencia que hay hacia los profesores o asistentes de la educación en diferentes circunstancias. Desde de repente a un niño que le ponen una mala nota y se puede encontrar, y va el apoderado, el primo, alguien afuera del establecimiento. Y donde también hay declaraciones suyas que dicen, no, esto no está en el ámbito educacional, está en el ámbito de los delitos. Compartimos ese criterio. Pero sí, lo que no comparto yo es como que nosotros tenemos que hacernos cargo desde el punto de vista de la educación, de cómo protegemos efectivamente a nuestros profesores, cómo protegemos efectivamente a nuestros asistentes de la educación, porque lo que se está viviendo en el último tiempo, o sea, tenemos que dejar por muy lejos de normalizarlo, porque ya, o sea, independiente que el rociar con combustible a una persona ya es un delito en sí, porque hay un intento de homicidio ahí. Lo que no podemos soslayar es que esto ocurra dentro de un establecimiento educacional. Y ahí sí yo creo que el Ministerio tenemos que entregarle las herramientas necesarias para que pueda haber una intervención, para que pueda haber un trabajo colaborativo con el sostenedor. O sea, tiene que haber acciones que nos permitan avanzar en que esto no vuelva a ocurrir el día de mañana y terminemos lamentando una desgracia. Ya ocurrió un accidente grave donde más de 30 jóvenes estuvieron en situación grave. Tengo entendido que algunos todavía siguen con tratamiento, además del efecto obviamente psicológico que ocurre. Entonces, creo que tal vez en este proyecto o en otro tenemos que entregar las herramientas, porque aquí el mandamás en el sistema educativo es el Ministerio de Educación, independiente del gobierno de turno. Aquí hay una situación donde el Ministerio, desde mi punto de vista, y lo dejo sobre la mesa, debiese tener más atribuciones tal vez que las que dice hoy día en estos casos que son de una gravedad máxima. Presidente. Ministro. Quiero partir con lo último que usted señala. El Ministerio de Educación es el órgano rector de la política educativa. Más no es el sostenedor y nunca va a reemplazar a los sostenedores. Eso yo creo que es algo que es importante tenerlo presente, porque muchas veces las discusiones que se han ido construyendo, de hecho creo que es la intención que además tienen los artículos de la Constitución que refieren a la educación, me refiero al derecho a la educación y la libertad de enseñanza, es proteger mucho la autonomía de los sostenedores respecto a la presencia del Estado a través de su órgano administrativo, en este caso el Ministerio y todo el sistema de aseguramiento de la calidad. Entonces, una primera cosa en la que tenemos que ponernos de acuerdo. A mí también me gustaría tener más atribuciones desde el Ministerio de Educación para intervenir no solamente en aquellos temas vinculados a la seguridad, a la violencia, etcétera, en los establecimientos educacionales. Me gustaría tener
incluso más atribuciones para poder intervenir en casos donde abiertamente los establecimientos educacionales están haciendo un mal trabajo desde el punto de vista educativo, donde vemos con claridad cuando hay sostenedores que están generando problemáticas irreparables desde el punto de vista de las comunidades educativas, como sucede, por ejemplo, con el Chris School en La Serena, o sin ir más lejos, en compañía en el María Auxiliadora, acá en Viña del Mar. Pero no es la constitución que tenemos, ni es cómo se regula esto, digamos, y es el ministerio que tenemos. Luego, sí creo que es importante distinguir, porque creo que, y en esto tengo una diferencia con lo que usted señaló, presidente, no en el fondo, sino por la presentación del tema, y ahí yo creo que está la trampa de cómo se ha dado públicamente este debate, porque no es lo mismo que un apoderado llegue a agredir a un profesor porque una nota, porque le puso una mala nota al hijo, a que salgan encapuchados, que uno no sabe si son estudiantes o no son estudiantes, qué tipo de motivación hay detrás, etcétera, con benzina, con cadenas, a quemar una micro y en el proceso agredir a un profesor. Son cosas distintas. Siendo ambos elementos que son constitutivos de eventual delito, o sea, la agresión a una persona también es un delito, son de dimensiones distintas, ¿no? Primero porque si un apoderado agrede al profesor o profesora, uno sabe quién es, las denuncias pueden ocurrir, lo más probable es que uno pueda tomar medidas, y de hecho el sistema toma medidas, se le puede cancelar desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la normativa educacional me refiero, se le cancela la calidad de apoderado a la persona, se toman los resguardos, eso sucede todos los días, presidente, todos los días. Cuando hay hechos de connotación social relevante o muy traumáticos a las comunidades educativas, el Ministerio de Educación a través de la JUNAEP, por ejemplo, llega siempre con los DAPS, que son los dispositivos de emergencia que se aplican en materia de salud para hacer contención, primer acompañamiento, derivaciones, etcétera. Tenemos herramientas, pero el gran tema acá es cuáles serían las herramientas para la persecución penal que tiene el Ministerio de Educación. ¿Cuáles son las herramientas para instruir a las policías a investigar o a intervenir frente a estos hechos de delito que se escapan de lo que habitualmente ve el sistema educativo? Insisto, por eso que quiero hacer la distinción. Cuando un apoderado agrede a un profesor, ese apoderado, por regla general, se aparta de las funciones porque hay normas que ya tienen contemplado la cancelación de la calidad de apoderado en un colegio. Quienes han ejercido el rol como profesores de escuela o directores de escuela saben que esa aplicación es habitual cuando suceden este tipo de hechos, o incluso cuando se agreden entre apoderados. Esto no tiene por qué ser necesariamente hacia un docente. Otra cosa es cuando hay un delito que involucra el uso de arma incendiaria, la quema de micro, la amenaza de la vida de un docente a través de rociarle benzina y amenazarlo con quemarlo. Eso ya está en un ámbito de persecución, primero, de investigación policial y de persecución penal que excede por lejos las características de las capacidades y atribuciones del Ministerio de Educación. Y me va a seguir pareciendo ilegítimo que le endosemos al Ministerio de Educación, no porque yo sea el ministro. Pienso en el próximo ministro o ministra y voy a seguir opinando lo mismo. Me parece ilegítimo que se nos pida a nosotros resolver eso. Lo que podemos resolver lo estamos abordando. Otra cosa es si tiene efecto o no tiene efecto y cuánto efecto tiene. Pero tenemos el plan de liceo emblemático donde están participando los liceos emblemáticos incluidos en Nacional. Una inversión de más de 600 millones de pesos. Estamos formando a los equipos en materia de convivencia. Estamos formando a los equipos en términos de en capacidades directivas. Estamos formando a los equipos en relación a la capacidad de los profesores jefes. Estamos haciendo inversiones de infraestructura. Y cuando se tiene que aplicar la normativa educacional, se aplica. No la aplica el ministerio, la aplica el sostenedor. Porque el sostenedor es el responsable de aplicar la normativa educacional y el ministerio ni siquiera lo fiscaliza la superintendencia, que es otro órgano autónomo, porque existe algo que se llama sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, que dividió las funciones y le sacó la capacidad normativa y la capacidad evaluativa al Ministerio de Educación. Entonces, presidente, creo que es importante poner como ecualizar la conversación, porque esto está presente en el debate público. Está presente en el debate público donde se han hecho opiniones no solamente de candidaturas presidenciales, sino se han hecho opiniones de sostenedores, que son los primeros que tienen la responsabilidad. Es importante no deslindarla a quien no la tiene. Y tercero, incluso se han hecho opiniones de otros ministerios. Yo tengo esta conversación abierta al interior del Ejecutivo. La opinión del ministro Cordero el día de hoy o ayer, no me acuerdo, pero salió en la prensa, no las comparto. Porque no son responsabilidad del Ministerio de Educación la persecución penal
ni el mandato a las policías para la investigación. Ministro, yo comparto que el área criminal no es responsabilidad del Ministerio, pero no nos olvidemos que cuando existe un problema administrativo o financiero, más bien, se nombra un administrador provisional. Ahí hay una atribución que tiene. Ya, por eso, a lo que voy, ministro, yo es buscando la solución. ¿Qué medidas o qué atribuciones podríamos darle al Ministerio? Y comparto con usted que hay que separar lo que es a lo mejor la agresión de un apoderado por una circunstancia especial a la de estos otros grupos que tienen capturada una parte de la educación en nuestro país. Entonces, y yo me tomo de sus palabras, dijo, eso no, el Ministerio no tiene atribuciones. Entonces la pregunta es, ¿qué atribuciones debería tener para poder intervenir en este tipo de situaciones con el propio sostenedor? Porque hay una situación que ya lleva más de 10 años y si seguimos haciendo lo mismo, no sé, no vamos a esperar 10 años más, pero hay que ponerle un párele. Y para ello, si usted me dice, no tenemos atribuciones para hacer algo más, ¿qué atribuciones deberíamos tener para poder efectivamente detener este tipo de situaciones en nuestros establecimientos educacionales? Muy breve, porque nos queda poco tiempo y nos quedan 4 indicaciones. También tengo interés de que podamos despachar. Mire, podemos discutirlo, presidente. Yo no tengo problema, incluso que veamos una ley corta después, en lo que nos queda de tiempo, si es que logramos encontrar la respuesta a la pregunta. Pero creo que, más que pensar cuáles son las atribuciones que se le puede dar al Ministerio de Educación, la pregunta es cuál es la naturaleza, cuál es la naturaleza del rol que ejerce el Ministerio de Educación en el sistema educativo, para poder definir cuál es la naturaleza de las nuevas atribuciones que le podemos entregar. Porque uno podría pensar, le podemos entregar al Ministerio la capacidad de querellarse, porque hoy día no tenemos capacidad de querellarnos. No sé si queremos eso. Hoy día, o si sirve. Incluso si sirve. Entonces, no es evidente la respuesta al problema, y creo que hay que ser muy responsable, porque luego la opinión ciudadana, la opinión de las comunidades educativas, insisto, más allá de la persona que ejerce el rol hoy día, porque a mí me queda poco como ministro, es que después le vamos a empezar a exigir al sistema educativo algo para lo que no está concebido. Y podemos terminar desnaturalizando el sistema educativo. Por eso que creo que este debate hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Y fuera de las pasiones de la coyuntura electoral, sobre todo. Porque cuando suceden estos hechos, no es que el ministerio o el ecosistema educativo no haga nada. Se hacen cosas. Solo que lo que no se hace es perseguir a delincuentes que queman micro, es perseguir a delincuentes que salen encapuchados a golpear y a amedrentar a representantes de las comunidades educativas. Porque es ahí donde no tenemos atribuciones y me cuesta pensar y visualizar cuáles podrían ser, pero no me cierro a esa discusión. Incluso, senador, y lo digo aquí, para no alargar este debate, fuera del espacio de la comisión, busquemos un espacio de trabajo técnico que pueda a lo mejor aproximar alguna propuesta. Gracias, ministro. Y ahora, si pudiese explicar lo del inicio, voy a pedir la prórroga por 10 minutos para que alcancemos a terminar el proyecto. Para economizar Aprobado. tiempo, presidente, podríamos ofrecerle la palabra a Juan Paillán, que nos pueda explicar brevemente. Gracias, presidente, por su intermedio. El artículo 8 bis va en la misma línea de los artículos que ha aprobado la Comisión respecto al bienestar no solo de las comunidades educativas, sino que también de los cuerpos docentes y directivos de los establecimientos. Se aprobaron en este sentido modificaciones a la Ley 21.109, se han aprobado algunas modificaciones en lo que va de la discusión a la Ley 19.070 del Estatuto Administrativo, y el artículo 8 bis, como señalé, va en esa misma medida respecto a las medidas de prevención, investigación y sanción que deben adoptar los sostenedores. Es armonizar este texto entonces con lo que ya se ha aprobado. Tal como señaló usted, no se pretenden iniciar nuevos procedimientos respecto a lo que ya hemos discutido, lo que han discutido más bien, y impone también las obligaciones para los establecimientos educacionales respecto a los protocolos de prevención del acoso sexual y laboral y violencia en el trabajo, algo que también se ha replicado en normas que se han aprobado y también en cuerpos legales que ya están vigentes en nuestra legislación.
Asimismo, los establecimientos educacionales deben considerar en la evaluación de los riesgos psicosociales los antecedentes que ya se han señalado a propósito de las denuncias que se hacen ante los organismos que velan por la seguridad laboral de los trabajadores. Eso es en lo medular el contenido del artículo. No sé si con eso... Una pregunta bien en concreto. ¿Cómo conversa este artículo con la ley Karim? Porque esa Sí. es como la gran duda. Porque la ley Karim me obliga a hacer una serie de procedimientos y este artículo también. Entonces, ¿tengo que hacer los dos como sostenedor? No, son armónicos. De hecho, cuando estuvimos revisando normas anteriores, uno de los principios que establece la ley es el principio de celeridad y también de acumulación de los procedimientos que se lleven. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos dos procedimientos que tienen idénticos fines, estos se deberían acumular, con el objeto también de evitar, por ejemplo, la revictimización secundaria de la víctima, de rendir 2 veces declaración por un mismo hecho, y también para que los procedimientos sean eficaces y eficientes. O sea, también hay recursos de la Administración del Estado en realizar 2 procedimientos que atienden al mismo fin. Entonces, no es el fin de la norma establecer un procedimiento para que después se realice otro procedimiento con el mismo fin. De hecho, todo lo contrario. Los principios que que se han ido discutiendo en la comisión apuntan precisamente a ser eficientes y eficaces y acumular los procedimientos administrativos cuando existan estos casos. La indicación 48. Usted retira su indicación, la número 48. A continuación está en la página 154, la indicación 49 de su excelencia el presidente de la República, que tiene por objeto reemplazar el literal B de este artículo, el literal B del número 1 del artículo 5 propuesto, que son las modificaciones al artículo 8 bis, a la cual ya se refirió los representantes del Ejecutivo. El nuevo literal tiene por objeto reemplazar las modificaciones que se consideraban como inciso segundo, tercero, cuarto y quinto nuevo, y entiendo yo que, que hay cambios de referencia a ciertas normas y también cuestiones de orden de contenido. Así, la norma dispone que para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso precedente, el sostenedor deberá adoptar medidas de prevención, investigación y sanción de aquellas conductas de acoso sexual, laboral y de violencia en el lugar de trabajo y deberá contar con los protocolos y procedimientos de investigación que correspondan en su calidad de empleador. El inciso siguiente dispone que los establecimientos ocasionales el protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo deberá contemplar la identificación de peligros y evaluación de riesgos psicosociales a los profesionales de educación, especialmente aquellos derivados de las condiciones y modalidades educativas del establecimiento educacional. El siguiente dispone que los establecimientos educacionales, y acá está el primer cambio, por decirlo de alguna forma, los establecimientos ocasionales deberán considerar en la evaluación de los riesgos psicosociales de su dependencia, a lo menos los antecedentes señalados en el inciso segundo del artículo 37 de la presente ley, y ahí agrega una norma de carácter general dictada por la Superintendencia de Seguridad Social. Entregará las directrices específicas para determinar los riesgos derivados de las condiciones y modalidades del sector, las que deberán ser consideradas por los organismos administradores de la ley 6.744, de la asistencia técnica para la elaboración e implementación de los protocolos señalados en el inciso precedente. Es decir, ahí hay una precisión de la forma en que se va a dar cumplimiento a la norma que ya estaba considerada originalmente. Y entiende la Secretaría que esa es la principal innovación que tendría la propuesta del Ejecutivo en la indicación 49, que es la precisión respecto de la forma en que la Superintendencia de Seguridad Social va a actuar en esta materia, desde el punto de vista normativo, obviamente. ¿Sí? No sé si Juan quiere explicar. Sí, gracias, presidente. La misma línea de lo que señalaba el secretario de la comisión, se mandata a la superintendencia, al igual que en el texto de la 21.109 de asistentes de la educación, a realizar este estudio. Artículos que ya se votaron en la comisión referente al gasto, por ejemplo, también afectan a este estudio que se tiene que financiar con cargo al presupuesto de la superintendencia o en general de la cartera ministerial del trabajo. Eso, presidente, gracias. Gracias. ¿En votación? En votación la indicación 49, senador Kass, senador Quintana, presidente. A favor. Como había dicho al comienzo, la indicación 50 es de referencia. Simplemente en consecuencia ¿Qué les parece? sería aprobada. Aprobado.
Finalmente, presidente, en la página 30 del otro texto comparado, que es la última indicación que le corresponde pronunciarse a esta comisión, es la indicación 50A. Si la ven ahí, ustedes verán que este contenido ya fue revisado en la sesión anterior, pero lo que pasa es que era un contenido referido al estatuto de los asistentes de la educación y que no estaba considerado en el estatuto docente, y también hay que considerarlo en el estatuto docente en el sentido de que las cuestiones que debe informarse cuando hay este tipo de procedimientos es que debe informarse a la Superintendencia de Educación las denuncias que hayan significado sanción. Y esa es la norma que se hizo una nueva redacción a partir de la indicación del señor Sangüesa, que en la inicialmente propuesta era tanto las denuncias como las sanciones. Y la idea que llegó a la comisión era que se informara a la superintendencia las denuncias que eran significado sanción. Y esa es la redacción que debería tener en esta parte la letra, el cambio que se hace a la letra A. Si no es burocrático mandar todas las denuncias y no... Exactamente. Bien. ¿En votación? La indicación Si les 50A parece, también se aprueba 3-0, con lo cual, presidente, queda despachado las indicaciones formuladas de este proyecto de ley. bien, habiéndose cumplido el objeto, se levanta la sesión.